Muy buenas noches desde la Ciudad de México. Hoy nosotros, al ritmo que llevamos, nos tardaríamos en cumplir las metas de vacunación casi 9 años. ¿Le ha metido a México, secretario? Y a ver, cuénteme más. Phil Barrera, decía yo, vocero de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos, dijo que casi 100 kilos de metanfetaminas estaban escondidas. Están entrando al programa más importante de la televisión. López Dóriga me la pela. Loret de Mola es un pendejo. En serio, no los ve nadie, güey. Nadie ve a su puta. ¿Ya estamos al aire? Avísenme. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Chick News, el espacio de política en 18, donde vamos a conocer lo más relevante del ámbito nacional e internacional. Pues el día de hoy traemos varias noticias, entonces nos vamos a tratar de ir volados. Ya lo dábamos a conocer ahorita en un post que compartimos. Hoy fue un día bastante bueno, ayer y hoy fue un día bastante bueno para lo que es las medallas para México en lo que han sido estas competencias paralímpicas, donde los deportistas mexicanos pues han destacado en un par de competencias. Entonces, bueno, para empezar con este espacio informativo, el presidente López Obrador estuvo este fin de semana, en lo que es el sur del país. Estuvo revisando varias obras, como es recurrente en lo que son sus giras. Inclusive, pues ya hace algunos momentos regresó al territorio y pues inclusive estaba compartiendo avión con el actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Entonces, López Obrador comparte este tuit y este video donde menciona: en el camino por la frontera con Guatemala, de Amatenango a Motocintla, nos pararon los de la CENTE. Como ya saben, y lo dimos a conocer aquí, el viernes la CENTE pues tuvo bloqueado la ruta de López Obrador rumbo a la conferencia matutina. Y también menciona: pero también nos saludaron muchos simpatizantes de la 4T. Y como ya les decía, comparte este video. Pedimos, Señor, por México, bendice sus suelos, su sol y sus mares, sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades, bendice a su gente a cada instante, a su presidente y a su gobernante. No nos puede regalar una foto a María. Sí se puede. Bueno, pues muy emotivo el video con esos mariachis. Y bueno, hablando del sur del país, este miércoles se aprobó en lo que fue el estado de Yucatán el matrimonio igualitario durante el tercer periodo extraordinario de sesiones de la 62 legislatura de ese estado, que por cierto ya fue de sus últimas sesiones antes de que se vayan, ya terminaron con su periodo legislativo. Se discutió y aprobó con 20 votos a favor y 5 votos en contra. Con eso, Yucatán se suma a la lista de estados que pues permiten el matrimonio igualitario, como lo podemos ver en esta foto, que da un total de 22 estados. Ahí está pintado el mapa de esta bandera arcoíris. Pasando a otras noticias, lo que ha sido la Cámara de Diputados ya tuvo precisamente el día de hoy su sesión para consolidarse o para quedar legalmente constituida. Y pues esto representa algo histórico, o más bien esta 65 legislatura trae algo histórico que representa o que significa lo que es la paridad de género, al contar con 200, o más bien va a contar con 250 diputados y 250 diputadas. Sabemos que a lo largo de la legislatura pues van cambiando, se van moviendo, se van agregando, se van quitando, pero a la fecha, al día de hoy, como queda legalmente constituida,
se da una paridad de género de 50-50. Los diputados rindieron protesta y pues van a iniciar funciones lo que es el 1 de septiembre. Como siempre, los links los dejamos aquí arriba. Y también hablando de lo que es el Poder Legislativo, la exsecretaria de Gobierno, Olga Sánchez Cordero, protestó como presidenta del Senado de la República. Así lo dio a conocer a través de un video compartido en su cuenta de Twitter. De los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, que se me ha conferido. No solamente ella rindió protesta, sino también los demás integrantes de lo que es la mesa directiva, y pues de esta forma queda instalada la Cámara de Senadores para desempeñar sus funciones. Esto difiere con respecto a la Cámara de Diputados, que pues quedó legalmente constituida, ya que los diputados se eligen cada 3 años, mientras que los senadores se eligen para un periodo de 6 años. Ya les hablábamos, o les estuvimos hablando lo que fue en la semana acerca del huracán Grace y los trabajos que estuvo haciendo la CFE para el restablecimiento de la electricidad. Este espacio ya parece un espacio promocional de la CFE. Vaya, yo le he criticado y sigo criticando mucho lo que ha sido esta dirección que ha tenido la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, pues se informa lo que han sido estos trabajos para el restablecimiento de la electricidad en diversas partes del país. Y bueno, uno de los últimos videos que compartió la CFE precisamente fue el restablecimiento en una comunidad de Puebla del servicio eléctrico. Aquí podemos ver en el video cómo pues se van iluminando poco a poco varias partes de ese estado de, bueno, esa parte de Puebla, valga la redundancia. Y bueno, este fin de semana azotó al país lo que fue el huracán Nora. Entonces, la CFE ya también ha estado, de hecho ya se reportan fallecidos por este huracán. La CFE ya ha estado reportando los diversos trabajos que ha realizado. Entonces, estas son algunas de las imágenes que compartió a través de su cuenta de Twitter, donde pues menciona que se ha restablecido el servicio eléctrico al 96% en lo que es Colima, al 83% en Nayarit, en Michoacán 67% y en Jalisco el 51%. Algunos de los árboles que se caen y que pues hayan interrumpido el paso en las diversas carreteras. Y esta imagen es impresionante, francamente impresionante, ¿no? Esta torre de electricidad casi en un ángulo de 45 grados. Es una imagen muy impresionante. También, y vaya, hoy es domingo de COVID, entonces vamos a estar compartiendo datos relacionados a lo que es la pandemia o la situación de lo que ha sido la pandemia en México. Entonces, nada más para hacer un recuento rápido de cómo han ido evolucionando de la semana pasada a esta semana la pandemia en el país, pues vamos a compartir lo que es los datos que comparte o que da a conocer la Secretaría de Salud. Esto es de la semana pasada, el 23 de agosto. Recuerden que los domingos van a ser domingos de COVID y justamente lo dimos a conocer en ese programa. Estábamos con un descenso de menos 10%. Menos 10% con un total de casi 94 millones de vacunas que equivalían a 80 millones de dosis aplicadas y casi 31 millones de esquemas completos. Y bueno, cerramos la semana con una reducción de menos 3%. Afortunadamente no se presentó, esta semana no se presentó un incremento en lo que ha sido la curva de casos estimados, aquí de menos 5%, perdón. Miren, mejor aún, tenemos un descenso de menos 5% a lo que fue el día de ayer, y pues para el día de hoy tenemos o presentamos datos para inaugurar esta semana epidemiológica, que las semanas epidemiológicas empiezan los domingos, con un descenso de menos 18%. Entonces, la pandemia, pues, afortunadamente va disminuyendo.
Esto lo demuestra no solamente este documento que comparte semana a semana la Secretaría de Salud con información de los diversos estados, sino también las imágenes y las noticias que pues ya no, en las que ya no abundan lo que es estos videos o estas noticias de saturación, y pues ya poco a poco van dejando paso a otro tipo de noticias, ¿no? Entonces, pero ya no es lo que predomina en lo que son los medios de comunicación. Y también de esas casi 94 millones de dosis que teníamos la semana pasada, pues esta semana ya tenemos 97 millones de dosis. El canciller Marcelo Ebrard decía que esperan que se alcancen ya próximamente las 100 millones de dosis recibidas en México. Y pues esta semana se suma la vacuna Moderna. Esta vacuna que pues es bastante reconocida, bastante... pues sí, que tiene bastante prestigio. Recibimos 1.750.000 dosis. Y pues de las 80 millones de dosis que se habían aplicado la semana pasada, esta semana se aplicaron 84 millones de dosis, lo que equivale a 33 personas ya con esquemas completos y casi 24 millones de dosis, de personas con nuevos esquemas. Entonces, pues estos son finalmente buenas noticias para el país. Mañana es el regreso a clases, entonces... pues a ver con qué condiciones se va a estar regresando. En muchas partes se siguen manifestando en contra, y ya lo comentábamos también el viernes. Una de las razones y una de las protestas, o una de las inconformidades que expresaba el CENTE allá en Chiapas, era precisamente esta falta, o lo que ellos comentan que son la falta de condiciones para el regreso a clases. Entonces, pues vamos a ver ya mañana las noticias que se nos van dando a conocer acerca de qué tanto es el desastre, cuántos planteles regresaron, cuántos planteles decidieron definitivamente no regresar. Y pues por lo mientras, ayer la jornada en el día en imágenes daba a conocer que las personas se aglomeraban para comprar útiles escolares previo al regreso a clases en lo que es la calle de Mesones de la colonia del centro de la Ciudad de México, perdón. Esta solamente es una de las imágenes que compartió. Evidentemente no hay sana distancia, pero finalmente y vaya, a lo mejor y es un poco irresponsable mi comentario, que yo quiero creer que no, pero finalmente es parte de la nueva normalidad a la que nos enfrentamos, ¿no? Tener que salir a la calle, tener que, pues sí, tener que estar conviviendo con estas distintas medidas de precaución, con la sana distancia, con el correcto uso del cubrebocas. Entonces, también se reportaba que justamente en la semana, en la radio decían algunos vendedores del centro que casi no habían tenido ventas de útiles escolares este año. Entonces, pues esto también es una cuestión económica y que le ayuda a muchas personas y de la cual muchas personas dependen. Entonces, pues, a ver cómo se va desarrollando esta situación. También, la semana pasada ya les compartía lo que eran los datos respecto a la pandemia en México. Les comentaba que, contrario a lo que habían estado diciendo los medios de comunicación, el 18 de agosto, donde la Secretaría de Salud, o donde de un día para otro se reportaban 28.953 nuevos casos, pues esto no era verdad. Ese día fue fue 18 de agosto, ¿no? Entonces, los datos para ese día, y aquí lo podemos ver, esto es parte del mapa interactivo que tiene la Secretaría de Salud en la página Datos COVID, que es un mapa interactivo que hizo junto con el CONACYT y otras dependencias. Como les decía, ese día se reportaban 28.953 casos, pero en realidad únicamente, y como lo podemos apreciar en la gráfica, hubo un registro total de 19.277 casos. Sí, sigue siendo una cifra bastante elevada y sigue siendo pues algo que no debería de ser. O sea, ya nadie desearía que siguieran presentándose esta elevada cantidad de casos a nivel república y en lo que es en México y en el mundo. Pero también cabe destacar que las olas epidémicas se siguen dando en varios países del mundo. ¿Cuál fue el punto máximo de esta tercera ola de COVID? Y aquí está la gráfica nuevamente de esta página interactiva. Fue el 9 de agosto,
con 23.953 casos. Ese ha sido el máximo total que el territorio mexicano ha tenido en lo que ha sido esta tercera ola. Y como podemos ver, ¿cómo se dice? Estas como aparente disminuciones o estos bajos registros casi siempre coinciden con los fines de semana. Aquí está. Esta es una tabla que yo he hecho desde que empezó la pandemia para más o menos ver cuántos casos van aumentando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta columna representa los casos confirmados, esto el aumento conforme el día anterior y esto el aumento o la disminución conforme los casos que se reportaron del día anterior. La tercera columna representa los casos recuperados y la cuarta y última columna representa las defunciones. Entonces, estos colores representan los fines de semana. Como podemos ver, esto es domingo, entonces el sábado pues hubo un registro menor de menos 12,000 casos. Esto porque los sábados y los domingos casi siempre se presentan un menor registro de casos. Entonces, y aquí aquí se vuelve a ejemplificar, ¿no? Para este fin de semana, para lo que fueron los casos que se dan a conocer o que se registran del sábado, hay una disminución de menos 10,000. El sábado, para los casos que se registran el viernes, hay una disminución de menos 2,000. Y en general hemos presentado esta semana una disminución en los casos confirmados. Y pues los casos recuperados pues se mantienen casi en espejo. 14,000, 15,000 a lo que es el aumento de los casos estimados, y pues las defunciones se han estado un poco elevadas. Aunque se creía que ya no tendrían que estar elevadas, pues sí se han presentado elevadas en lo que ha sido esta tercera ola de COVID aquí en el país. Y pues ya para ir cerrando, justamente como ya igual lo compartía, este domingo fue bastante movido para lo que fue las medallas en los Juegos Paralímpicos de México. Hubo varias medallas de bronce y pues finalmente se alcanza la medalla número 100. Esto es histórico, se alcanza la medalla número 100 en la historia de los Juegos Paralímpicos, la medalla número 100 de oro, por cierto. Aquí lo estamos viendo en el tuit de la CONADE. Es oro y récord mundial, por cierto. Y menciona a la CONADE: muchas felicidades a Mónica Rodríguez por poner el nombre de México en alto y brillar en los 1,500 metros del paraatletismo en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Entonces, pues como ya lo mencionábamos, esa es la medalla número 100 de oro para México en la historia de los Juegos Paralímpicos. Y pues también hubo varios mexicanos que han avanzado a la final de distintas competencias, algunos que se quedaron en cuarto lugar, algunos debutantes. Esto fue otra de las medallas que se ganaron, un bronce para la competidora en judo, Lenia Rubalcaba, que ganó, como ya les decía, la medalla en bronce en la categoría menor a 70 kilogramos. Y también se ganó una medalla en lo que fue natación. Conquistó el tercer sitio en la final de 50 metros dorso en la categoría S3 de paranatación en estos Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. El medio de comunicación digital, el Doble Imparcial, ha estado realizando y sigue realizando una cobertura bastante amplia de los Juegos Paralímpicos, no solamente de las victorias mexicanas, sino también de los deportistas y de los deportes en general. De esta forma llegamos al final de nuestro espacio informativo del día de hoy. Les agradecemos mucho por su apoyo, porque nos hayan acompañado. Mañana nuevamente estamos con Chic News, el martes con Vista del Orbe Político, continuamos con el tema de Afganistán. El miércoles, y el próximo sábado va a haber entrevista acerca de las lenguas originarias de Ecuador. Muchas gracias, nos estamos viendo.